Pues sí, pone los pelos de punta escucharlo en la voz del gran maestro José María del Río. Existió otra humanidad. Es una frase que muchas veces hemos soñado, incluso la hemos leído en algunos de los libros que han surcado nuestra infancia y juventud. Pero hoy, científicamente, la fotografía de este periódico sonoro que se abre a partir de esta noche, de este instante, a la 1:32, tiene que ver con eso. Existió realmente otra humanidad. Que ese hueso, quizá en posición, dicen los expertos, fetal, dormitaba en una pequeña cueva remota. Lejos de los fríos datos de los arqueólogos, de los investigadores de la genómica, yo me he preguntado, ¿y cómo fue la última noche de esa niña de Denisova, de la caverna última casi del fin del mundo? ¿Con qué soñó esa niña de 7 años, antes de su último despertar? ¿A quién amaba esa niña de 7 años? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Vivió o vio a los seres humanos? ¿La acabamos marginando como el resto de su familia para acabar con ellos, tal y como indican las pruebas científicas? En definitiva, mucho más allá de lo que pueden decir los microscopios, ¿qué podemos saber de esa pequeña persona de 7 años, una niña de piel oscura, cabello castaño y ojos marrones, que seguro que quizá jugaba con aquellos pequeños instrumentos que hoy no sabemos identificar, pero que quizá fueron sus primeros juguetes, compañeros de piedra en aquella cueva del fin del mundo? ¿Qué pasó con ella y quizá con otras especies que ahora empiezan a salir a la luz? La última noticia me la daba el gran profesor, el doctor Manuel Martín Loeches. Esta misma semana, en los territorios vastísimos de China, han encontrado, quizá, fragmentos, aseguran, también de otra especie que no es ni humana ni neandertal. Hasta hoy, los únicos pobladores de la Tierra en esa franja del tiempo. Han contado, quizá no es fantasía que existió otra humanidad. Pues hoy la foto de inicio, como viene toda la actualidad, es para ella, para esa niña, la última de su especie, la última de su humanidad. 1:37, esto es Milenio 3, con una fotografía, como debe ser, en una portada de un periódico sonoro, comenzamos, y comenzamos con la vibración de que están pasando cosas en este mismo instante. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Lo primero que hacemos, porque la información hoy, os aseguro que nos supera, es increíble, esta foto para el recuerdo, es actualidad también, pero hay muchísima noticia de misterio y de conspiración importantísima. Si te parece, en un fragmento abrimos vías de contacto porque la opinión de los oyentes va a ser importantísima también. Claro que sí, Iker, como siempre nuestras vías abiertas, la nave del misterio, tanto en Twitter como en Facebook, como en Google+, y además el mail, donde podéis comentarnos más cosas más ampliamente, milenio3 con número @cadenaser.com. Un pequeño titular. Hoy hemos descubierto que una leyenda antigua quizá no lo sea tanto. Hoy hemos descubierto que a veces las leyendas parecen hacerse realidad. Santiago Camacho, compañero. Buenas noches, Iker. Imagino que también abrumado por la presencia increíble de la conspiración. Vamos a hablar de cosas, puedes avanzar algún titular, que están pasando ahora mismo en el mundo. El mundo convulsionándose esta noche del 15 al 16 de septiembre del 2012. Pero ese, claro, hay conspiración, hay tramoya, hay informaciones en tiempo real que nos están dejando alucinados. Vamos a hablar de algo que ha estado en la máxima actualidad durante toda esta semana, pero eso sí, vamos a contar lo que nadie ha contado, a revelar lo que nadie ha revelado y a dar voz a las voces que nadie se le ha dado hasta ahora. Variamos un poco el ritmo porque la primera noticia nos lleva a España, noticia nacional, y además tiene que ver con asuntos de apariciones, pero claro, parece que la policía incluso ha intervenido. Sábado 15 de septiembre, hoy. Las noticias no pueden ser más frescas. Al parecer la escena sería la siguiente: una empleada de limpieza, pero que es el final de un largo eslabón de años, llama a la policía local de Jaén para que se persone, porque en plena madrugada han visto esa figura. La figura se describe de la siguiente forma: un niño vestido con un atuendo que parece de comunión y que siempre está en las mismas dependencias. La gran sorpresa para la policía, y parece que para las más altas instancias políticas de la ciudad de Jaén, es comprobar que casi todos los funcionarios sabían o habían visto alguna vez la presencia de ese infante. Pero ¿quién es ese niño? Lo curioso, y luego lo contaremos, es que hay una vieja leyenda, precisamente en el mismo lugar, en el mismo entorno. También es curioso que esta semana y no otra, aunque eso todavía no podemos contarlo, hemos ido indagando en acciones de las fuerzas de seguridad del Estado
y fenómenos extraños. Y puedo decir y adelantar que hemos tenido en nuestras manos documentos oficiales de intervención ante la presencia de figuras muy parecidas a estas. Pero esto ha ocurrido hoy, amigos. Hay muchos que piensan que los misterios son los de siempre. Nosotros no. Esto ha pasado hoy. Vamos a hablar de inmediato con el autor de esas líneas, qué está pasando, y ahora reflexionamos y opináis. Y por supuesto, repetiremos luego vías de contacto, porque si alguien en Jaén sabe algo, si alguien sabe algo, nosotros queremos ayudar incluso a los compañeros del Jaén y saber más, porque no es normal que haya una intervención policial confirmada por la presencia de algo muy gordo ha tenido que pasar dentro de ese inmueble para que intervenga la policía. Estoy hablando de ahora mismo. Así que con Rafael Abulafia conectamos. Rafael, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? Imagino que conmoción, no sé si conmoción o desde luego mucha expectación en Jaén por esta información tuya, importante, un fantasma en el ayuntamiento y desde luego con datos y documentos de algo que es real. Sobre todo, lo que más nos impresiona, Rafael, y quiero que nos cuentes ¿es verdad que ha habido una intervención policial por estos hechos? Efectivamente, bien dices, desde finales del mes de agosto se lleva hablando en el ayuntamiento de esta intervención policial con motivo de la supuesta aparición de un fantasma. Es lo que nos ha llevado a publicarlo en Diario Jaén, el hecho de que interviniera la propia policía local, porque esta historia es muy antigua. Se lleva hablando de la leyenda del fantasma del ayuntamiento durante, yo me atrevería a decir que décadas, pero nunca había trascendido la intervención de la policía local para intentar localizar a ese fantasma. Y además quien confirma la información es uno de los tenientes de alcalde del ayuntamiento, Francisco Javier Márquez, que se quedó de piedra cuando en su despacho vio aparecer a la pareja de la policía local para decirle que venían a intervenir por lo del fantasma, literalmente. Y, tenemos la constatación, Rafael, y yo creo que es un trabajo periodístico de los que, como decía, concentran toda la atención. Estoy seguro que será la noticia más comentada hoy en Jaén. Tenemos los datos para saber que hace tan solo unos días hubo una de estas intervenciones. ¿Por qué? Porque alguien había denunciado la presencia de ¿qué? ¿De una figura, de una silueta? Al parecer, según me comentó el concejal, que en ese momento estaba de alcalde en funciones de la ciudad, fue una limpiadora la que aseguró que prácticamente a diario veía la silueta de un niño vestido con un traje de primera comunión, que no era la primera vez que lo había visto, y que también compañeras suyas limpiadoras y otros trabajadores del ayuntamiento pues lo habían observado en alguna que otra ocasión paseando por las dependencias contrarias a donde está la alcaldía. Para quien no conozca, el ayuntamiento de Jaén es un edificio simétrico, dividido en dos alas. Pues en el ala que ocupan las dependencias de los grupos políticos municipales es ahí donde al parecer suele pasear más este niño vestido con un traje de primera comunión y que ha sido visto en más de una ocasión. Entonces la intervención policial se lleva a cabo pues a finales del mes de agosto, pues a raíz de que esa limpiadora vuelva a decir que ve al niño fantasma. Es lo que te puedo comentar. Y luego se lo dijeron al alcalde, y el alcalde pues lógicamente preguntó a otros empleados y le dijeron que era verdad que desde hace mucho tiempo se viene hablando de la presencia de esta aparición, de este espíritu. Y siempre, Rafael, por lo que tú has podido cotejar y lo que has podido preguntar, hablamos del mismo tipo de aparición en el mismo entorno, en las mismas dependencias, en una zona concreta del ayuntamiento. Sí, me decían que era en el ala opuesta de la alcaldía. Son dos dependencias muy localizadas en el ayuntamiento. Están en el ayuntamiento se entra en una puerta principal, unas escaleras de acceso hacia una primera planta, que es donde está el salón de pleno. Se abre hacia la derecha que el ala de la alcaldía y hacia la izquierda el ala de los grupos políticos municipales. Pues es en ese ala de la izquierda donde, según los testimonios recabados entre los trabajadores del ayuntamiento, donde se ha visto a este niño. Es verdad que no hay ningún documento por escrito, o sea, la policía local no hizo ninguna, investigación oficial, aunque sí está totalmente confirmado y contrastado
que al menos 2 patrullas se personaron en el ayuntamiento a finales del mes de agosto para hacer averiguaciones y pesquisas por lo del fantasma, y eso es totalmente literal. Lo evidente, Rafael, es que el teniente de alcalde hizo su propia pesquisa, al margen de la policía, digámoslo así, preguntando a diferentes funcionarios si habían observado esa figura y se sorprendió por el resultado. Sí, sé que él literalmente me dijo que se había quedado de piedra cuando la policía local, porque él no había escuchado nunca esta historia, es un político recién llegado al ayuntamiento, su profesión es la abogacía y es la primera oportunidad, la primera incursión en el mundo de la política, y se ve que no había escuchado nunca la historia. Por eso, cuando vio aparecer a la policía local y le comentó, los agentes le comentaron que venían por lo del fantasma y que habían sido requeridos por la limpiadora del edificio, es cuando él empieza a hacer sus propias averiguaciones, a hablar con otros empleados municipales, y es cuando estos empleados más antiguos en la casa le confirman que efectivamente no es la primera vez que algún empleado ha dicho ver a este niño por las dependencias municipales, por algún pasillo. Lo curioso de todo esto es el hecho de esa intervención policial. Tuvo que ser, imagino, no sé si has podido constatar el asunto, el dato, una llamada de auxilio bastante, vamos a decirlo, elevada en su angustia para que acuda a la policía, me imagino. No se sabe en qué circunstancias esta persona llamó a la policía, quizá porque vio muy de cerca esa figura, porque lo normal, me imagino, no es llamar a la policía. Claro, algo tuvo que pasar, ¿no? Claro, eso es lo que todavía no he conseguido averiguar, porque bien dices, lógicamente un hecho especialmente grave tuvo que motivar la intervención de la policía. Esta mujer no ha querido hablar, ¿no? No. Hacemos una cosa, Rafael, vamos a pedir incluso, con el eco que tiene el programa, ayuda si alguien sabe algo, si hay más testimonios, y quizá podamos hacer conjuntamente un interesante rastreo, ¿no?, de esta información, porque ¿sabemos algo del edificio, Rafael? ¿Alguna cuestión, digamos, histórica? ¿Tendría sentido que ese niño se apareciese allí? ¿Hay alguna historia dramática dentro de ese edificio que quizás se conozca en la crónica de Jaén o no? Sí se habla, no sé si para los que conozcan Jaén, el edificio del ayuntamiento, y si no lo digo yo, está en la plaza céntrica de Santa María, justo enfrente de la catedral y prácticamente al lado del obispado. Hay una leyenda que sí es similar y es muy conocida en el pueblo de Jaén, que dice que en el vecino edificio de la catedral está también cerrado un niño que está perdido por siempre jamás, y que también ha sido visto en más de una ocasión. Esa es una leyenda que precisamente ayer se comentaba en los pasillos del ayuntamiento, a raíz de que empezó la comidilla del ayuntamiento, la aparición del niño de vestido de comunión en las dependencias municipales. Pues alguien ayer también me recordaba pues la leyenda del niño perdido por siempre en la catedral de Jaén, en la catedral de la Asunción. En una de las catedrales más asombrosas y más mágicas del mundo, sin lugar a dudas, la maravillosa catedral de Jaén. Bueno, pues seguiremos muy atentos y pediremos esa ayuda, y desde luego te damos las gracias, Rafael Abolafia, por este trabajo en Diario Jaén, por este reportaje que estoy seguro que será muy sonado y que quizá arroje alguna sorpresa. Intentaremos trabajar para saber qué ocurre con ese niño y qué pasó para que una leyenda, entre comillas, se convierta en llamada de auxilio a la policía. Sin duda hay algo apasionante por descubrir. Un fuerte abrazo, Rafael, y muchas gracias. Otro para vosotros, muchas gracias. Buenas noches. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena SER. Una vez más, la silueta, el recuerdo, la presencia de un niño. ¿Y por qué un niño? ¿Y por qué en estos edificios? Edificios que seguramente fueron otra cosa tiempo atrás. No es la primera vez, ni será la última, que edificios oficiales en nuestro país, que han tenido diferentes actividades en su interior a lo largo de los últimos siglos, no es la última vez que en el meollo, en el cogollo antiguo de las ciudades, algunas personas trabajando en edificios rehabilitados, seguramente coincidiendo con obras, describen, por ejemplo, la presencia de un niño. ¿Pero por qué un niño? ¿Qué quiere decir ese niño? ¿Qué es ese niño? ¿Una sugestión colectiva? ¿Una leyenda que se ha contado de unos a otros y que ha traspasado el umbral
para convertirse en un miedo de alguna persona que trabaja, por ejemplo, sola limpiando? ¿Por qué son las personas que habitualmente a horas intempestivas ven esto y denuncian esto? Seguramente porque el edificio está en su tranquilidad absoluta, no con el trajín del día. No es el único caso, y seguro que los oyentes de Milenio 3, vosotros amigos, estáis recordando otros muchos diferentes puntos de España en el mapa con la chincheta de, vamos, caso gemelo, como en Vitoria, por ejemplo, en Sevilla, en Extremadura, en tantos y tantos sitios. Pero ¿qué sabemos? ¿Qué podemos averiguar? Desde luego necesitamos vuestra ayuda, por favor. Si alguien sabe algo, nos gustaría mucho ampliar la información. De momento hemos ido a ese lugar, que no es cualquier lugar, ojo, que es uno de los lugares de poder y esoterismo importantes históricos en España, la Catedral de Jaén, a su vera, ni más ni menos, enfrente. ¿Sabemos algo del edificio, Javier? ¿Podemos tener algo claro? ¿Hubo alguna muerte? ¿Se sabe algo a nivel de archivos? Pues hemos estado husmeando un poco en la hemeroteca y en los archivos. Bueno, a mí en concreto de este artículo me llama mucho la atención, la forma de empezar me parece tremenda, porque dice: una silueta diminuta y transparente, ataviada con un traje de comunión, pasea por los pasillos de la casa de todos. Y investigando un poco en qué es esa casa de todos, es decir, qué hay en ese ayuntamiento, qué hubo antes, que quizá pueda darnos alguna clave de este asunto, pues llegamos a que todo empieza hasta donde llegan los archivos en el siglo XVI, cuando se construye ahí, en ese emplazamiento, el Palacio de Montemar. O sea, hablamos ya de esa época por Renacimiento prácticamente, que Jaén es uno de los ejemplos más importantes a nivel provincial, con Baeza, con Úbeda. O sea, vamos a un emplazamiento que tiene de momento ya más de 400 años. Sí, y luego además es un lugar que desde su construcción prácticamente fue bastante célebre. Tenía, por ejemplo, el balcón de Pilatos, que era bastante importante en la ciudad y era muy reconocido dentro de esa estructura del palacete, y formaba parte de las antiguas casas capitulares de la zona. Después, bueno, pues por su interior, por sus corredores, fueron desfilando importantes personajes adinerados de la época, hidalgos, caballeros del linaje de Quesada, señores de García y Santo Tomé, que son algunos de los apellidos más ilustres de la zona. En el siglo XVI y XVII, además, sus dueños fueron los Ponce de León. Y luego, posteriormente, en la Guerra de Sucesión, estuvo en secreto la Junta del Duque de Montemar, que presidía y estuvo emplazada en ese mismo lugar. Quizá ofrecemos todos estos datos porque quizá alguien pueda ayudarnos, ¿no?, en la familia de estos ilustres personajes. Después, ya posteriormente, fue un edificio para oficinas, donde se guardaron también todo tipo de objetos, se utilizó como almacenes, posteriormente como imprenta de periódicos del romanticismo. Y finalmente, a finales del siglo XIX, el edificio se tira por completo para construir lo que es hoy el ayuntamiento. O sea que en su vida, digamos, en su cronología como edificio, tampoco parece que haya habido muchas cuestiones, reyertas, sangres, algo que identifique siempre en lo dramático una aparición posterior, ¿no? No, pero bueno, sí que es cierto que han vivido varias familias. Nosotros hemos estado investigando un poco, pues si esas familias tenían algún hijo o alguien que hubiera fallecido en el lugar. No hemos encontrado ningún dato que corrobore pues todo esto, pero sí que te comentaré que en los sitios donde ha habido reformas, como tú decías, parece que hay un especial bullicio de todos estos fenómenos, y aquí este edificio a lo largo de su historia pues ha tenido mucho bastantes trajín y mucho movimiento. Sí. Se demolió por completo para construir lo que es hoy. Sí, y una vez que estaba ya construido, pues a finales de la década de los 40 se modifica, se hace una restauración importante en la fachada principal. Y luego, más recientemente, en el año 2010, se ha reformado el salón de sesiones y el techo de la escalera. Es decir, que ha seguido pues habiendo obras a lo largo de la historia, y quién sabe, ¿no? Pues por dar una teoría, es verdad que en otros casos en muchos casos ha ocurrido. Lo curioso es que los veteranos funcionarios, al parecer, hay que imaginar la escena, compañeros, que no es muy habitual, ¿verdad? El que interroga es el nuevo alcalde, teniente alcalde, o alcalde en funciones en ese momento. Interroga a los funcionarios después de la movida, entre comillas, con la policía. Que algo tiene que ver esa mujer para angustiarse de tal forma. Imaginemos las habladurías, las chanzas, las guasas. Uno a solas limpiando en un ayuntamiento, en un edificio. Como puede ver tanta gente ahora a la 1:57 que nos oye, y lo sé. Uno no llama a la policía a 2 patrullas porque sí, ¿eh? Llama porque debe estar muy asustado. ¿Qué ha pasado? Le han contado la historia del fantasma, se ha escondido alguien. Suena extraño, porque parece que todos los funcionarios en ese interrogatorio, vamos a decirlo así, confirman que vienen viendo esto hace décadas. Vale, antes de nuestra opinión,
una cosa importante, hemos encontrado algo y nos ha puesto la carne de gallina, un recuerdo, ¿verdad, Carmen? De investigando en Jaén tiempo A, Sí. alguien nos contó algo y nos dio incluso una historia de un niño muerto. Alguien de la catedral, además, trabajaba en la zona del archivo, si no recuerdo mal, y nos contó que precisamente en lo que es la catedral del Jaén, que ya de por sí tiene muchas leyendas, sobre los años 50, en una procesión de Viernes Santo, un niño estaba encaramado en una de las columnas, se cayó de esa columna, una caída mortal. Desde ese momento, al parecer, sobre todo por la zona de donde tienen los archivos, donde tienen los libros más valiosos de la catedral de Jaén, se aparece un niño, y lo han visto muchas personas. O sea, estamos hablando del edificio de enfrente de donde ahora se llama la policía. Del ayuntamiento, exacto. Entre ellos el obispo de Jaén, el ex obispo de Jaén, Santiago García Aracil. Fue uno de los testigos que vio a ese niño, un niño pequeño. Nombres y apellidos de alguien que vio ese accidente mortal. Que vio la aparición del niño, no el accidente. Vio la aparición de ese niño y lo describe como un niño pequeño, con pantalones cortos, con camisa blanca y con tirantes. La leyenda, escarbando en ella, resulta que surgen nombres, apellidos. Hablamos de la Catedral de Jaén, enfrente de este edificio donde era intervenido, ojo, hace unos días la policía, por algo que ocurre y por un mismo elemento o arquetipo o miedo colectivo, pero que viene de tiempo atrás. Vuestra opinión, compañeros, Santi y Javier, desde luego, sabíamos de estos fenómenos, son más frecuentes de lo que parece, pero aquí alguien llama a la policía, se la juega en una ciudad, todo el mundo sabe lo que está pasando y al parecer hoy en Jaén y mañana en Jaén esto hierve, vamos. Lo que se está escribiendo es una página más de una ciudad que está llena de historias de esta naturaleza. Hay leyendas de todo tipo en cada rincón de la ciudad, desde el lagarto de Jaén a las historias que rodean al Santo Rostro. En fin, Jaén es una ciudad en ese sentido muy particular. En especial en ese lugar de la catedral. Sí, pero es que además se da la circunstancia de que esta historia de los niños en el entorno de la catedral de Jaén ha adoptado muchas formas en el imaginario popular, ¿no? Hay una versión que también implica a este exobispo, a Santiago García Aracil, que es muy curiosa. Habla de un niño de 6 años que entra en la catedral a horas ya tardías, se ve que se escapa de su madre y se cuela dentro de la catedral, cierran las puertas de la catedral y él se queda sobrecogido dentro del edificio y vislumbra en la penumbra de esa catedral apagada un cuadro que le llama mucho la atención, donde se ve a una mujer sosteniendo a un bebé en los niños, como sentada en una mecedora, una especie de trasunto de la Virgen, pero más moderno, ¿no? El niño de repente comienza a escuchar el crujido de una mecedora detrás de él, se da la vuelta, no ve nada, se vuelve a fijar en el cuadro y el niño ha desaparecido del cuadro. Cuando se vuelve a dar la vuelta, lo que ha desaparecido es la madre del cuadro y el niño comienza a chillar despavorido, que ahí está pasando algo. Parece que esa historia llega a manos de ese antiguo obispo de Jaén. Yo no sé si esto es una versión del mito, tiene que ver con el fantasma que nos ha contado Carmen o no. Sí, pero porque esa versión también dice que era un niño sin padres, un niño pobre, que se quedó dentro de la catedral. O sea, hay muchas versiones, muchas leyendas en torno a ese niño. Luego, en ese lugar hay un magma desde hace muchos años que habla de la presencia de ese niño. Yo no sé, amigos, si os ha ocurrido, pero a mí, escuchando la leyenda, verdad, mito, la historia que no conocía del cuadro El niño en la catedral de Jaén, Javier ha conseguido ponerme los pelos de punta, lo aseguro. Espero, o no lo sé, que a vosotros os haya ocurrido lo mismo. Esto es como la historia del hombre pez, ¿no? En su inscripción. Si no fue así, mereció serlo, desde luego, porque vaya historia. Claro, quiere decir que ese magma psíquico actúa en la ciudad. Saben que es un lugar de poder, se ha escrito muchísimo y no vamos a repetir aquí cosas archisabidas. La catedral de Jaén. ¿Hay alguna muerte sin aclarar? Lanzamos ahí la pelota de nuevo a quien corresponda. La misma policía de Jaén tuvo que enfrentarse hace unos 5 años con una de las muertes más raras, simbólicas. Aquel hombre embadurnado en sangre y plumas de pájaro, que curiosamente estaba en este entorno donde ahora pasan las cosas. Justo en esa plaza. Y todo ocurre en esa plaza. Es la que cierra el edificio. En el medio está la plaza y justo los edificios están a los lados. Es un caso que nosotros investigamos, no llegamos a nada. Se intentó explicar de 1000 maneras. Un hombre que borracho se puso plumas de pájaro. ¿Imagináis la escena? Era exactamente como el Código Da Vinci, prácticamente. Un hombre brazos en cruz, desnudo, con sangre y plumas de pájaro. Cosa que, hombre,
Yo entiendo que todo tiene que intentar explicarse, pero esto era bastante difícil y rocambolesco. Nadie vio nada, es el mismo lugar. Se habló de la antigua historia de la masonería y sociedades secretas que han tenido la Catedral de Jaén como epicentro. Se ha escrito mucho sobre esto, y no yo, sino expertos como Juan Eslava Galán. Pero lo más extraño en esta especie de historia para no dormir en la que nos hemos metido, a raíz de algo que aparece en la portada de un periódico español hoy, es que, no sé si recordáis, amigos, pero los testigos, antes de ver caer a este hombre muerto, envuelto en sangre, con los brazos extendidos, desnudo, envuelto en plumas de pájaro, se oyó una voz. Nadie sabe si era alguien con el que estaba discutiendo, algo así como estoy con Satanás. Algo de Satanás. Fue lo único que escucharon las personas, los vecinos, escasos esas horas en esa plaza, y cayó el hombre en ese mismo entorno donde han pasado muchas cosas. Pero bueno, quizá no tengan absolutamente nada que ver, hay que decirlo. Ahora bien, la extensísima tradición de misterios de la Catedral de Jaén es como de las más esotéricas de España. Pero estamos hablando no de la catedral, sino del edificio de enfrente. ¿Se ha traspasado la leyenda o se ha traspasado el misterio? Santi, ¿tu opinión? Pues la verdad es que, como muy bien has dicho, algo muy grave ha tenido que suceder a esa limpiadora para que ese velo de cierto oscurantismo que hay cuando en un centro oficial sucede algo extraño se ha roto y tenga que llamar a las fuerzas de orden público pues, para ver lo que ha sucedido. Fíjate que de todo esto puede ser anecdótico, pero a mí hay un detalle que me interesaría muchísimo saber y que no creo que hayamos conseguido recabar, que es qué se entiende por un traje de comunión, porque nos ayudaría mucho a datar el origen de esta presunta aparición. Por ejemplo, si la aparición va ataviada de marinerito, que es un traje de comunión muy común, pues puede que no sea un traje de comunión. Durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX, vestir a los niños de marinerito era común, no era algo que estuviese asociado a las primeras comuniones. Incluso vestirlos, esto es muy crudo, pero en las fotos post-mortem que se hacían en aquella época, como el mejor retrato, y que es muy crudo, y esto sale a la luz por la película Los Otros de Alejandro Amenábar, pero es que era verdad. La España de esa época se fotografiaba a los niños en el lecho de muerte con sus mejores galas, ¿no? Entonces conocer ese detalle nos ayudaría a circunscribir una época histórica donde buscar un posible hecho luctuoso que hubiese estado en el origen. Y desde luego el entorno efectivamente es inquietante. Cuando estabas citando el caso del hombre emplumado, yo he visto esas imágenes decenas de veces porque me ha fascinado, y una de las cosas que siempre me ha fascinado es hasta qué punto se llegó a cerrar en falso el caso. Porque no hace falta ser el doctor Cabrera ni ser ningún experto forense para, viendo esas imágenes, ver que ahí había la intervención directa de otra persona. Había marcas de arrastre muy claras en el suelo. El emplumamiento era absolutamente imposible que fuera accidental, como se llegó a decir, que directamente se había posado una bandada de palomas y habían dejado allí sus excrementos y restos de plumón. Es imposible. Y en detalles tan inquietantes como que, por ejemplo, la ropa de este señor, de este hombre, de esta víctima, apareció cuidadosamente doblada, los calcetines metidos dentro de los zapatos y todo en un perfecto orden. Un caso extrañísimo. Aparte que se tiene que saber que hubo una persona más implicada, por lo menos, porque esas plumas estaban en la basura, según dijeron, en una de las papeleras que había justo al lado del cadáver, y que alguien se las tuvo que echar encima porque él solo no podía ponérselas por la espalda. Las ciudades, y cuando son viejas y con solera como Jaén, guardan sus secretos muy celosamente. Esta es la última pieza, ¿verdad?, de un puzzle muy complejo. La policía llegando. En Jaén había otro caso, en Linares, la calle Aníbal, intervención de la policía por no visiones, sino alaridos en un lugar donde no había nadie, y la sensación de que a veces pasan cosas, pero es muy raro. Y, bueno, casualidad o no, ha pasado justo en el mismo día de la emisión de este programa. Remarco ahora mismo con mi bolígrafo la portada del Jaén, sábado 15, la presencia de un supuesto fantasma asusta al ayuntamiento. No sé si sabremos algo más, si descubriremos algo más, pero es la muestra de que, a pesar del silencio general sobre estos asuntos, a pesar de que muchos quieran ver esto como cosas del pasado, temas recurrentes, esto sigue siendo actualidad, sigue apareciendo en las noticias, y nosotros, desde luego, vamos a informar de todo ello, porque el misterio con estos casos late, sigue vivo. ¿Por qué un niño? Un niño, desde luego, es el ejemplo más desgarrador, descorazonador. Tiene que
tender todo esto a la tristeza más que al miedo. Cuando aparece un niño que quizá no haya vivido, o la imagen de un niño, pero sin duda también es la que más impresiona, la más contra natura. ¿Alguien sabe algo? Pues por el momento no. Silencio. Están opinando sobre las apariciones de los niños y de las obras y cuando pero nadie tiene datos. Nadie tiene datos sobre esa aparición. Hace también unos días salía a la luz otro caso de un niño fantasma, en este caso hasta tal punto que en una región de la República Dominicana, en Villatrina, la gente cuando empieza a anochecer ya no sale de sus casas por miedo a este niño fantasma. Estamos hablando también de ahora mismo. Estamos hablando de ahora mismo. En esa localidad, en Villatrina, ya son decenas los testigos que han visto una especie de niño que corretea, se le ve unos pocos segundos, incluso ha habido personas que han querido cogerle de la mano pensando que era un niño que estaba perdido y cuando han ido a hacerlo, ese pequeño ha desaparecido. Dicen que le han visto incluso volar o saltar, es un personaje como muy raro, unos le dicen que es un demonio, que es una aparición de un demonio que va allí porque les va a llevar un anuncio de alguna tragedia, de algo malo que va a pasar. Y muchos niños pequeños aseguran haber visto a ese personaje y tienen tanto miedo, tanto las madres como los niños, que cuando anochece se encierran en sus casas y ya no quieren salir. La policía ha ido a investigar ante las numerosas llamadas que se han producido de testigos y por el momento no se ha podido dilucidar qué o quién puede ser esta aparición fantasmal. Bueno, dejamos el caso ahí, Javier, nos ponemos a fondo y hacemos el llamamiento de que cualquier información verídica, con nombres, apellidos, va a ser interesante porque tú vas a recopilar toda la información. Sí, ahora mismo, desde luego, el llamamiento es vital para la investigación. Pues llamamos a la gente que trabaja incluso en el ayuntamiento, tenemos algunos contactos ya, desde luego la investigación está en marcha y cualquier dato que se nos pueda ofrecer ahora mismo pues puede ser investigado. Porque queremos saber quién es ese niño, si es que es un fenómeno extraño. Los casos siguen ocurriendo. Ahora vamos rápidamente con otra información. Giro radical. Está pasando también ahora mismo, es increíble, pero está pasando ahora mismo, aunque parece que todo empezó en una fecha muy concreta, 11 de septiembre de este año. Lo estáis viendo en las noticias. Quizá para muchos esto no sea misterio, pero creo que es uno de los mayores misterios. Hablamos de las conspiraciones, uno de los grandes cajones de desastre más poderosos. Es impresionante, por ejemplo, cómo en algunos países, del Islam, por ejemplo, está impregnando duro las teorías de conspiración. Vamos a hablar de todo eso. Es momento de adentrarse en esa historia no contada. Vamos a contar lo de casi nadie cuenta, valga la redundancia, de todas las revueltas que están ocurriendo ahora. Se habla de conspiraciones, se habla de financiaciones curiosas, se habla de servicios secretos, se habla de una especie de plan premeditado. Y al revés, tenemos que salir de dudas en este fragmento de nuestro dossier especial, de nuestra revista hecha de palabras. Así que vamos con lo que está pasando en la historia, que será historia dentro de unos años y que estamos viviendo ahora. Este es el momento del ataque al consulado de Estados Unidos en Bengasi, en Libia, en el que han muerto 4 miembros de la representación norteamericana, entre ellos el embajador Christopher Stevens. Horas de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en la capital tunecina, el escenario de la batalla campal. Las protestas en el mundo musulmán se extienden. El intento de asalto a la embajada de Estados Unidos en Yemen ha provocado la muerte de un manifestante. Otros 20 han resultado heridos. En el Cairo las protestas han sido constantes. Durante todo este jueves, la policía se ha enfrentado a los manifestantes lanzando gases lacrimógenos que eran respondidos con piedras y cócteles molotov. Estamos recogiendo información y estamos vigilando el asunto muy de cerca. Estamos decididos, tanto el Congreso como el Gobierno, a actuar contra estos tipos que han asesinado y herido a gente inocente. Pues una vez concluido el rezo, parece efectivamente que los enfrentamientos violentos han cesado, aunque todavía decenas de jóvenes se mantienen frente al cordón policial que sigue. Bueno, en estos momentos la situación es un poco complicada porque hay varias marchas que están yendo, según nuestras noticias, por el centro de la ciudad hacia la Embajada de Egipto. Por desgracia, sonidos de tiros, de tiroteos, de muerte, de turbas arrollando las embajadas, de enfrentamientos, y de una forma secuenciada, increciendo. La última información, creo que son 33 países con disturbios por una supuesta película. Todos estamos hablando de esto. Se está informando en los medios convencionales. Hemos visto a nuestros compañeros de informativos, Ángel Barceló, toda la gente de la cadena SER que está dando puntualmente la información. ¿Qué podemos aportar nosotros? Evidentemente la otra visión, pero otra visión que está colapsando la red de redes, por ejemplo, en estos países.
otra visión, porque hay teorías muy concretas que se están creyendo firmemente. Antes de nada, y abriremos el debate porque esto es un tema de profundísimo calado conspiranoico. Santiago Camacho, ¿qué sabemos de esa película? Cuéntalo en titulares como para mí, vamos, como alguien que no se ha enterado casi de nada. ¿Qué es esta película? Y a partir del 11 de septiembre y hasta esta semana, hasta el día 15, ¿qué se está montando y por qué? Porque es algo muy raro. Pues lo que sabemos de esta película durante esta semana ha sido confuso. Ahora comenzamos a saber datos bastante más fehacientes. Y es un tráiler, un resumen de 14 minutos que apareció misteriosamente en la red YouTube. Apareció doblado en inglés y en árabe. Alguien se molestó en doblarlo en árabe para que fuera perfectamente entendido en los países musulmanes, de lo que parece un film titulado La inocencia de los musulmanes, en el que se hace una crítica, una sátira absolutamente mordaz y de bastante mal gusto de la figura del profeta Mahoma. El autor tiene un seudónimo y se llama presuntamente Sam Basile. Sam Basile ha terminado siendo un cristiano copto de origen egipcio, residente en California, llamado Nakula Baseli Nakula. Un hombre con un pasado bastante curioso. Era promotor inmobiliario, se vio metido en un turbio incidente de fraude fiscal y de fraude financiero por Internet. Fue juzgado, condenado a pagar $700,000 de multa y puesto en libertad condicional, bajo las condiciones de no tocar un ordenador y de no tener un alias, de no presentarse bajo ningún nick, bajo ningún nombre supuesto, en ninguna red social, etcétera, etcétera. Razón por la cual ha sido recientemente, hoy mismo, interrogado por el FBI para ver si había quebrantado los términos de esa libertad condicional. Se cree que la duración total del film, que nadie ha visto hasta ahora, es de entre 1 y 2 horas, pongamos 1 hora y media. Pues bien, aquí es donde empiezan los interrogantes curiosos. El primero, que la promoción tanto de la versión árabe como de la versión inglesa de esta película corre a cargo de un viejo conocido también de las noticias de actualidad, el pastor Terry Jones, un pastor de Florida que en marzo de 2010 se dedicó a quemar Coranes, lo que provocó en Afganistán sobre todo y también en Irak una oleada de violencia que costó la vida a varios soldados norteamericanos y que se hizo tristemente célebre. El pastor Terry Jones, y esto lo revela Veterans Today, que es una publicación de los veteranos de guerra norteamericanos y que suele estar bastante bien informada porque por su condición de excombatientes, muchos de ellos tienen contactos con fuentes de inteligencia. Terry Jones tiene un pasado. Terry Jones fue agente de la CIA, según esta publicación, en Alemania durante los años 60 y 70, en sus años mozos, y estuvo implicado ni más ni menos que en la Operación Gladio, en la operación de atentados de bandera falsa que tuvieron lugar en Italia para desestabilizar al gobierno comunista que había en aquel entonces en aquel país. Y también han surgido de esta misma publicación rumores sobre la financiación, $5 millones se está hablando, de esta película. Financiación que Veterans Today achaca a un grupo de hombres de negocios vinculados a los casinos de Las Vegas y fervientemente antimusulmanes. Nadie lo dice abiertamente, pero ha surgido en los comentarios, en los foros, un nombre que encaja perfectamente en este perfil y es un hombre muy conocido en este país en los últimos tiempos, Sheldon Adelson. Nadie ha podido confirmar ese supuesto, pero sí que se está hablando de esa cifra de $5 millones. En titulares, Santi, ¿qué dicen los foros conspiracionistas o conspiranoicos? No quiere decir que lo digamos nosotros, siempre tengo que hacer esta afirmación que parece ya absurda, ¿no? Pero bueno, ¿qué se dice ahora mismo aquí y qué se dice allí? A nivel
de la red, a nivel de fotografías, porque se empieza a hablar de una operación. En un bando y en otro, de alguna forma, si podemos hablar así, se habla de una operación orquestada, no de algo que ha surgido porque sí, ¿no? Sí, hay tanto a un lado y a otro del Atlántico se está hablando mucho de lo que sería una operación de bandera falsa, de que es una provocación abierta para o bien enrabietar a los elementos más radicales del islamismo de estos países, a su vez para provocar una reacción norteamericana o para justificar una reacción norteamericana o un apoyo a Israel en futuras acciones, pongamos, contra Irán, o directamente pues a este lado del Atlántico. Los medios musulmanes, muchos lo tienen muchísimo más claro y creen que directamente lo que está haciendo Al-Qaeda o los grupos salafistas cercanos a esa órbita es directamente agarrarse a cualquier clavo ardiendo, por pequeño que sea, para montar disturbios y hacer gala de su poder. Lo que está claro es que la película ha generado un impacto impresionante. Miles y miles, cientos de miles de personas con disturbios y una sensación casi como que había pasado ya, pero de cresta, de enfrentamientos importante, y la sensación, Javier, de que un simple vídeo, 14 minutos en YouTube, colgados ahí de una forma un poco extraña, pueden provocar todo esto, que no deja de ser una nueva forma también de guerra psicológica, ¿no? No me gustaría creer que detrás de todo esto lo que hay son las intenciones de este pastor que nos estaba mencionando antes Santiago Camacho, Terry Jones, por impulsar su candidatura, que creo que este es un dato interesante, a la presidencia de los Estados Unidos. En estos momentos se está, debatiendo quién va a ser el que va a ocupar el salón oval de la Casa Blanca, y uno de los candidatos independientes más grises, con menos proyección hasta el momento en esa carrera presidencial, porque iba por un partido independiente que él ha creado en torno a su propia iglesia en Florida, es este Terry Jones. Si Terry Jones ha jugado con este elemento para impulsar su popularidad, para hacer llegar sus ideas y convertirse en un eje importante de manera gratuita, porque no tiene mucho fondo para hacer su campaña electoral, lo que está haciendo es ganar popularidad sobre vidas humanas, porque esto ya se está cobrando vidas humanas, y este es un asunto serio. Y por cierto, vidas humanas, se habla ya también de la extraña historia de la embajada. Duró mucho más tiempo del que debía durar, y todo el mundo empieza a hablar de conspiración sobre conspiración. No sé si hay que tener en claro algún dato más sobre esta película. Terry Jones ha dicho que él solo habló con Basile por teléfono, que él no tiene nada que ver, que solo habló con el director de esta película por teléfono, pero que se apuntan todo tipo de teorías. Claro, pero él quiso estrenar la película el 11 de septiembre. Él difundió por internet, difundió ese tráiler por numerosos foros. Al parecer le dio mucha publicidad para que esto llegara donde él quería que llegara, y lo ha conseguido. Aunque también hay foros conspiranoicos que apuntan que esto ya estaba premeditado desde mucho antes de que saliera esta película, que los ataques a las embajadas de Estados Unidos ya estaban concertados antes, y que la película ha sido, lo que necesitaban para ir ya en contra de Estados Unidos, que ha sido como el punto que necesitaban ellos para decir, bueno, ahora ya sí que los tenemos que atacar, porque han hecho una especie de película de la vida de Brian, pero en este caso poniendo a Mahoma de homosexual, de mujeriego, ¿no? Sí, y además los directores de cine están diciendo que de $5 millones nada, que esto con $100.000 se hace en una película, porque al parecer lo han hecho. Parte de la película está grabada en una iglesia que se llama la iglesia de Media for Christ, que dicen que son también algunos de los que han puesto dinero para hacer este cutre film. Sí, hay una cosa muy interesante que ha surgido en estas últimas horas y que ha ido rebotando por los medios de comunicación norteamericanos, que es la historia de Cindy Lee García. Cindy Lee García es una de las actrices, la que hace de nuera de Mahoma en este film, y donde ella se ha desmarcado rápidamente de toda la polémica, diciendo que en realidad a ella la contrataron para rodar un film que se llamaba Desert Warriors, del desierto. O sea, hay una película trampa, se contrata a una gente y luego se edita o se monta de otra forma. Donde lo que se construía era la historia no de Mahoma, sino de un tal maestro George, y después fue en el montaje y en el doblaje donde se introdujeron una serie de cambios. Ahora, hay un detalle que es muy conspirativo,
mucho. Le han preguntado por el director, por supuesto, y cómo se rodó ese film, y ella ha declarado a varias agencias de noticias en los Estados Unidos que le llamó la atención que este hombre, el director en cuestión, hablaba muy bien árabe y hablaba continuamente con otros árabes. Es decir, no estaríamos hablando, por lo tanto, de la conspiración judía, que es lo que se ha, o sionista, que es lo que se ha hecho circular por ahí, sino que esta mujer estaba apuntando a la posibilidad de que la conspiración fuera del propio lado de los musulmanes, lo cual es absolutamente desconcertante. Como son las conspiraciones, ¿no? En ese sentido, parece ser que donde sí empiezan a tener algo más claro sobre la autoría, o al menos han tomado medidas al respecto, es en Egipto. El fiscal general del Estado ha dado orden de busca y captura de 10 ciudadanos egipcios por este tema, residentes todos ellos en el extranjero, todos ellos cristianos coptos, de tal manera que si vuelven a poner los pies en un aeropuerto en territorio egipcio, serán inmediatamente detenidos. Esos 10 nombres que no han trascendido, se sabe que son 2 clérigos coptos y 8 personas laicas, serían para el fiscal general del Estado egipcio los responsables de este director misterioso, así entre comillas, es copto también. Sí. Y claro, los coptos es que tienen una vida un poco difícil en Egipto, también hay que decirlo, les queman las iglesias y les apalean cada 2 por 3. Ha hecho algunas declaraciones al Wall Street Journal, por ejemplo, Sam Basile, el seudónimo de este director de cine, diciendo que el Islam es un cáncer, que lo que ha hecho es un film político y no religioso. Pero vamos, que sí que es... Es perfectamente consciente de lo que iba a ocurrir, ¿no? Totalmente. Hay que recordar, y aquí hemos hablado, la historia aquella de las viñetas. Hicimos un programa sobre misterios del Islam y algunas de las representaciones de Mahoma, gráficas, poquísimas, porque claro, es una religión, una creencia iconoclasta. Quien hace esto no lo hace como una broma. Lo que iba a cosechar no iban a ser risas. Se sabía perfectamente por qué se hacía. Claro, hay un detalle, de todas maneras, que es también muy desconcertante en toda esta historia. Cuando hemos investigado el momento en el que se colocó este tráiler de 14 minutos en YouTube, hemos visto que estas imágenes están en la red desde el mes de julio. ¿Por qué estalla todo el asunto el 11 de septiembre? Y la película está hecha desde hace ya muchos meses. Es más, la actriz que nombrabas antes decía que los castings se hicieron en el mes de julio del año pasado y que empezaron a rodar en septiembre del año pasado, con lo cual... Vamos a escuchar un documento así un poco también del aire de la conspiración, que es lo que maneja Santiago Camacho y lo que se está comentando, porque es sorprendente. Es Enrique Vicente, nuestro colega y compañero, que da algunos datos simplemente, ¿no? Y que, claro, ahora lo dejan pensativo. Escuchamos, una valoración, adelante. Me gustaría equivocarme y deseo profundamente equivocarme, pero a mí todo esto me huele a un plan coordinado. Mira, no sé si parte de ese plan será la película que no sabemos siquiera si existe, porque solamente se han visto algunas imágenes que hay en internet y que es realmente desdichada, mal hecha, infame y que merece todas las reprobaciones. Afortunadamente ya han detenido al supuesto autor de la película, con lo cual para mí está descartada la hipótesis que algunos plantearon, que detrás de todo esto, que estalló el 11 de septiembre, no lo olvidemos, cuando se cumplía 11 años del 11 de septiembre, que detrás de todo esto había comentaristas que decían que podía estar la mano de la CIA. En ese sentido, creo yo, descartado. Pero claro, había otros que decían que podía estar el Mossad. Si esto corresponde a un plan, la cosa me huele mal. Ahora, yo confío en equivocarme. Bueno, esperemos esa equivocación de nuestro amigo Enrique de Vicente. Has podido hablar con Isabel Pisano, que acaba de entrevistar precisamente a otro de los personajes fundamentales en todo este mundo de la conspiración, el presidente de Irán. Sí, Isabel Pisano ha tenido la ocasión de entrevistar en 2 ocasiones a Mahmoud Ahmadinejad en Irán, y además en circunstancias muy singulares. En la primera ocasión ella grabó una larga entrevista en vídeo con el primer ministro iraní, pero esa entrevista le fue confiscada por otras autoridades en el país, no pudo sacarla, ha vuelto al país, le ha vuelto a entrevistar y ha podido llevarse las cintas de la primera conversación y las de la segunda. Acaba de llegar, acaba de aterrizar en nuestro país y evidentemente ella se ha sentido muy sorprendida por las noticias. Fue autora de un libro, uno de los primeros libros sobre el 11S en clave conspirativa, que se tituló La sospecha, y por supuesto sigue todos estos asuntos, en fin, muy de cerca, y valora así esta situación.
Yo no creo que en esas circunstancias, en un país invadido como ha sido Libia, en Benghazi, que yo no creo que no estuviera súper custodiado. Esto es un trabajo perfecto de unos servicios secretos que todos conocemos, que son aliados de los Estados Unidos. No nos olvidamos que una cosa así ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, que les volaron un barco. No nos olvidemos que el asalto a la bahía de Tonkin fue falso. No nos olvidemos que todo lo que dicen es mentira. O sea, los árabes, esto es una provocación directa al mundo islámico. Vamos a seguir esa senda, la senda del extraño comportamiento en ocasiones del presidente de Irán, porque es uno de los que se ha convertido en fundamentales en el mundo de la conspiración. Hemos visto ya muchos presidentes que han soltado teorías e historias que antes solo se podían ver en los artículos de Santi o en sus foros, ¿no? Pero a nivel mundial era raro el impacto que podían tener. Por ejemplo, la eterna historia que tú incluso has seguido en los páramos de Soria de los ladrones de nubes, ¿no? Pues ahora el presidente de una potencia como es Irán ahora mismo a nivel de armamento habla de ladrones de nubes, de conspiración, o sea, poco menos que dentro de poco vamos a salir con presidentes hablando de chemtrails y cosas parecidas, ¿no? Como siga esto así. Vamos a valorar esto con una información de nuestro compañero Carlos Cala. Él la locuta, él os informa y esto acaba de ocurrir también. A Irán le roban las nubes, al menos eso ha denunciado esta semana el presidente del país, Mahmoud Ahmadinejad, a través de varias páginas web y del servicio persa de noticias de la BBC. Su denuncia parece que se dirige contra Estados Unidos e Israel, ya que, según el mandatario, sus enemigos dispondrían de una tecnología capaz de hacer nubes, exponiendo a toda la región a una devastadora sequía. Los enemigos destruyen las nubes que van hacia nuestro país, pero Irán ganará esta guerra, ha declarado Ahmadinejad. Lo curioso es que estas sospechas del presidente no son algo aislado. En lugares como China o incluso en España se han dado denuncias similares contra ladrones de nubes. Pues el asunto de ladrones de nubes, Santiago, Javier, era un poco, ¿verdad?, de forteano, o sea, de cosas absolutamente increíbles. Ahora presidentes hablan de eso y de una especie de guerra en la sombra. Sí, desde mi punto de vista, la historia de los ladrones de nubes en realidad arranca en los páramos de Soria, como tú muy bien decías. No podía ser en otro lugar. No podía ser en otro lugar, donde, oye, el tema parece broma, pero en el año 95 el juzgado de instrucción número 2 de Soria instruyó un sumario de 7.000 folios. 7.000 folios sobre los ladrones de nubes. Exacto, con denuncias de 80 pueblos del norte de la provincia de Soria diciendo que avionetas fantasma, sin identificación, cada vez que aparecía una nube en la zona del Moncayo, entraban en esa nube, la deshacían y les privaban de lluvias y por lo tanto generaban una crisis ecológica en esa zona importante. Yo estoy seguro que amigos y amigas esta noche tienen que escribirnos porque ese tema de ladrones de nubes en diferentes lugares del campo español es que ha sido un clásico, claro. Además, allá donde vamos, allá que nos hablan de chemtrails, ¿eh? Sí, y bueno, eso sería la versión 2, ¿no? Esa es la versión la nube tóxica, exacto, de alguna forma, sí. Y otros los que se llevan la nube. De todas formas, Ahmadinejad puede no estar tan errado, ni muchísimo menos. El domingo pasado, el Sunday Times publicaba una información en la cual el titular era bastante impactante. Decía que Israel estaba en condiciones de mandar a la edad de piedra de una sola atacada a Irán en caso de una guerra. Pero mandarlo a la edad de piedra, ¿cómo? Pues a través de las armas de pulso electromagnético que ya habrían desarrollado los científicos israelíes y que podrían detonar en la atmósfera de Irán y directamente bloquear, destruir todo su equipamiento eléctrico y efectivamente mandarlos de repente, de un segundo para otro. ¿A la prehistoria? Sí, a la prehistoria, porque ni coches, ni tendidos eléctricos, ni ordenadores, ni absolutamente nada que tenga el más mínimo circuito eléctrico se salvaría de este ataque de pulso electromagnético. Santiago, esto pone los pelos de punta porque las armas de pulso electromagnético se pueden describir de otra manera mucho más comprensible y es detonar un artefacto nuclear en la atmósfera. Así es como está en todos los protocolos de las armas atómicas descrito el asunto del pulso electromagnético. Claro, un poco que vio la mujer de Lot también en la antigüedad, ¿no? Sí, exactamente. Una especie de explosión
de origen desconocido. Solo que hasta ahora nadie se ha atrevido a pulsar el botón nuclear. Llevamos muchos años de Guerra Fría, parece que la superamos, pero en estos momentos hay que considerar y hay que recordar que hay muchos países con la bomba atómica. Tenemos allá Pakistán, por ejemplo, que posee armas nucleares, tenemos Israel, que posee armas nucleares. Si cualquiera de estos países, o Estados Unidos o Rusia, por supuesto, detonaran una bomba nuclear en la alta atmósfera, las consecuencias de un pulso electromagnético no solo dejarían a oscuras a Irán, sino probablemente a muchos países del entorno, incluido el propio Israel. Es decir, es muy difícil controlar un pulso electromagnético. Estaban hablando de algo menos radical, es decir, de no utilizar armamento nuclear, sino directamente el prototipo lo desarrollaron hace muchos años los norteamericanos y supongo que ya estará bastante más desarrollado. Se trata básicamente de una gigantesca, o más que gigantesca, muy potente bobina de Tesla impulsada por un explosivo convencional. De tal manera que efectivamente se generan voltajes gigantescos durante una fracción de segundo, pero absolutamente suficientes para destruir ese equipamiento. Vamos a saber algo más de, Santi, si me permites, de ese presidente tan extraño para el mundo de la conspiración, que ha soltado esto de una especie de guerra secreta que se está manteniendo y que parece propio de los libros de fantasciencia de los años 70. Guerra secreta, guerra al margen de todo lo conocido, donde por ejemplo hay ladrones de nubes y armamento que ni imaginamos. Enrique de Vicente nos hacía ese perfil rápido de este hombre que está pues en el epicentro de todas las noticias y precisamente en este instante con esa especie de manipulación o no de fondo y esas revueltas que estamos viendo en tiempo real. Ahmadinejad no es un dirigente al uso. Es un hombre que desde muy joven tiene unas convenciones revolucionarias islámicas muy profundas. Se llegó a decir incluso que participó como revolucionario Basayi en la toma de rehenes en la embajada en el año 1979 y ha tenido una carrera política paralela a su fe religiosa en el momento mesiánico que vive el mundo y que vive Irán, muy, muy importante. Entre otras cosas ha sido, siendo un hombre del pueblo, de familia humilde, ha llegado a ser, y con una formación académica técnica, ha llegado a ser alcalde de Teherán y aprovechó su mandato para construir una gran avenida desde la estación de tren, que es la avenida del Mahdi, es decir, la avenida del Mesías, por la que el Mesías que esperan los musulmanes chiíes, como es la mayoría del país de Irán, cuya cercanía, cuya llegada está próxima. Ciudadanos de las tinieblas. Denuncian la presencia de un extraño humanoide. Una mujer caminó 25 kilómetros para pedir auxilio a la policía. Un ser de aspecto humanoide causa el pánico en Rivadavia. Los habitantes coinciden al decir que se trata de una especie de mono gigante de olor fétido. Aseguran que un ucumar dejó sin habla a un pescador. La víctima, un técnico farmacéutico, está desconocido, quebrado, extraviado y lloroso. Dos y 36. Pasamos de ese mundo tan extraño donde se mezclan los presidentes, las guerras secretas, las revueltas en todo el mundo, la conspiración a través de la red. Luego, por supuesto, escucharemos vuestras opiniones en la siguiente hora, opiniones sobre el primer caso o sobre esto. Pero nos llega desde Argentina y prácticamente en tiempo real algo que sí que nos suena, sobre todo a Javier y a mí, en cuanto a la tipología de extrañas apariciones. Ciudadanos de las tinieblas, como decía aquel gran libro de Peter Colosimo, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Ciudadanos de las tinieblas, ¿no? Porque son entidades o cosas desconocidas que toman forma y que aparecen. Esto parece increíble, ¿no? Pero ha ocurrido en Argentina esta misma semana y lo que nos ha sorprendido es el hecho de que ha habido personas, no sé si recordáis algún caso parecido, que han enmudecido, han perdido la capacidad del habla después de ver algo que ahora vamos a describir. Todavía está digamos, enferma, no se recuperó, no ha recuperado el habla, todavía está, no puede articular bien, digamos. Unas palabras como balbuceantes son las del periodista que está llevando este asunto y que también parecía absolutamente compungido, no puede articular palabra, perdió el habla del impacto, del susto por la presencia de una figura. ¿Qué figura?
y en qué zona. Estamos hablando de que la prensa está informando, como ha ocurrido, luego lo podemos comentar en otros casos, ¿no? De pronto surge una especie de cosa de leyenda, atemoriza una región y después, como he hecho ya con las palmas de las manos, si te he visto no me acuerdo y todo vuelve a la paz. ¿Qué está pasando ahora mismo? Pues la noticia salta a los medios a mediados de agosto, cuando Pascual Alzogaray, que era además concejala del municipio de La Unión, en Rivadavia, durante una noche, cuando estaba regresando a casa, se topa con un ser de aproximadamente 2 metros de altura, de fuerte pelaje oscuro, que le cubre todo el cuerpo. O sea, describen pelo como algo animaloide, no humanoide, ¿no? Es algo parecido al Yeti, al mítico Yeti. Además, todos los que lo describen, todos los que se han topado con él hasta la fecha, más de 33 personas, aseguran que desprende un olor fétido. Algunos dicen que un olor semejante a suela de zapato quemada. Y esta mujer camina 25 kilómetros totalmente aterrada hasta la zona de policía más cercana, para dar aviso de lo que se había topado y de lo que le había atemorizado. La policía al día siguiente hace una expedición a la zona donde Pascuala se ha topado con ese extraño ser, y allí no encuentran ni rastro de ese personaje, pero sí que encuentran más de una decena de testimonios de personas que cuando cae la noche se encierran en sus casas y no vuelven a salir. Algunos incluso hacen alusión a que sus animales se encuentran especialmente nerviosos. Sale, por ejemplo, el testimonio de María y Marta Costa, que trabajando en la casa de su patrón escuchan un fuerte sonido que procede de la granja cercana, y cuando salen al exterior pensando que es el patrón que ha llegado ya, se topan con esa figura, con ese ser de 2 metros que desde la lejanía se limita a mirarlas, y en un momento determinado él casi huye despavorido, es decir, que parece que muestra cierto miedo ante la presencia de las personas. Diferentes testimonios. Yo no sé si recordáis algún caso en la casuística de alguien que haya sufrido tal impresión que haya perdido el habla. Yo ahora mismo no recuerdo, así a bote pronto, algún suceso, sí, de gente que ha estado en cama, gente que ha enfermado, gente que prácticamente ha muerto después de nuestras apariciones. Y el concepto Ciudadanos de las Tinieblas le pega que ni pintado, porque estamos recordando el caso de la barriada coruñesa de Penamoa, una figura muy parecida. Año lo que 87, si no recuerdo mal. Que estamos viendo casi algo como un animal. Se habló de un gorila, un mono escapado de un circo. Contra el que se disparó. Se llegó a disparar, exactamente. Y hay otros casos parecidos en esa zona de Argentina. Ha habido algunos casos similares, pero es como una leyenda que surge, que se convierte en realidad, que asusta por algún motivo, y tipo Mothman, ¿no? Sí, pero no solamente en Argentina. En Estados Unidos, lógicamente, se ve eclipsado por su primo de muchísimo más tamaño, que es el Bigfoot. Pero los nativos americanos, de varias tribus y de varios estados, tienen la leyenda del Pahuachi. El Pahuachi, fíjate, la pequeña estatura, el pelaje, la fetidez de su presencia, todo eso coincide perfectamente con esta leyenda que está separada miles y miles de kilómetros, pues al norte del continente americano. Y curiosamente estos pahuachis, incluso ya te digo que procedentes las leyendas de tribus que no han tenido contacto históricamente entre ellas y que son de ramas raciales muy distintas, muchos de ellos coinciden en que suelen llevar un orbe de luz entre las manos con el que de alguna manera asustan e incluso, quién sabe, pueden llegar a enmudecer a aquellos que los ven. Actualmente, en estos días, no se ha atrapado a la figura, no se sabe absolutamente nada de ella, no se ha dejado huellas, están los testimonios, el susto, pero ni nada más. No, de momento, además hablábamos con Miguel Escalante, el periodista del Tribuno, que está llevando a cabo la investigación y que está firmando las crónicas desde Argentina, y él nos contaba que en esta próxima semana se va a organizar ya una batida, porque incluso la propia policía ha hecho declaraciones a los medios diciendo que están deseando atrapar al Ucumar, porque ya todos están prácticamente convencidos por la descripción de qué es ese animal, de qué es el Ucumar, y efectivamente ha habido casos, un rastreador de la zona, un cazador experto en huellas, que rastreó uno de los lugares de las apariciones y consiguió dar con una huella. La huella él la describe como una huella de pie humano, de unos 40, digamos, de una talla 40, y que en el talón es especialmente gruesa, se ensancha, o sea, es mucho más ancha que en un pie humano. Por la profundidad, él dice que debe pesar unos 100 kilos y bueno,
desde luego es sorprendente. El caso de Mario Reynoso, que es la persona que quedó completamente enmudecida tras su encuentro con él, sigue así. Y lleva 2 semanas prácticamente sin articular palabra. El testimonio que él ha ofrecido a los medios, a sus familiares, ha sido a través de dibujos y de frases que él ha ido escribiendo en algunos papeles. Su padre salió en los medios a cara descubierta, un importante farmacéutico de la zona, diciendo que en el momento en el que su hijo recobrara el habla estarían dispuestos a contar absolutamente todo lo que él aseguró ver esa noche. Y para que te hagas una idea, esto es algo casi anecdótico, pero que dice mucho del calado que está teniendo la noticia, no solo en Argentina, sino en Estados Unidos. Había un vecino, Tenley Randy Lee, que había escuchado todas estas historias y se le ocurrió salir a la carretera disfrazado de Ucumar para atemorizar a los conductores que pasaban por esa carretera de Kalispell. Pues efectivamente, imagino que lo que estás pensando dio lugar a un titular que es: se disfrazó de Ucumar para asustar a automovilistas y murió atropellado. En fin, casi nos hemos quedado. Esto es como. Hay que tener cuidado porque a veces son y es que está pasando en Estados Unidos. Claro, y están pasando en Estados Unidos. También. Está pasando en muchos sitios. Personas que se están disfrazando de Yeti, de zombie también. De zombies ya ni te cuento. Y que están intentando asustar a la gente. Para grabar. Hay un vídeo además de zombies que es buenísimo, de un tío que se disfraza de zombie y empieza a asustar a gente. En YouTube ha tenido numerosas visitas porque de verdad la gente se iba corriendo. Había algunos jugadores de baloncesto, pero tiarrones, además de color, negros, que estaban jugando y que huían despavoridos hasta que uno de ellos se les enfrenta y se dan cuenta de que es un tío disfrazado y le pegan una buena paliza. Hay que tener cuidado con estas cosas porque las pantarujas antiguas que en España se hacía, que eran esa especie de fantasmas que se disfrazaban, ¿verdad? Y lo que tenían era un lío amoroso y se hacían pasar por fantasmas para que no descubrieran ese lío de faldas. En este caso se están disfrazando de animales míticos para asustar a la gente y, como bien dice Javi, en muchos casos acaba en tragedia porque uno que se disfrazó de Bigfoot acabó atropellado por una niña de 15 años. Además, el coche lo conducía una jovencita que estaba haciendo prácticas, no lo vio porque se confundía además con el bosque y el Bigfoot pues le salió caro disfrazarse de ese animal porque acabó muerto en la carretera. Animal humanoide extraño. Sí, Javi. No, es un poco la versión moderna del caso que contamos aquí de la Cruz del Fantasma, ¿no? Que se dio en algunos sitios, sobre todo de Castilla-La Mancha, y que una persona se disfrazaba de fantasma y acababa muriendo asesinado por su propio padre, que era el policía del pueblo. Pues es un poco lo que está ocurriendo ahora mismo. Por el ansia de grabar vídeos que a veces son muy burdos y que varios ya han acabado en tragedia. Ojo, fue tragedia. Quiero que conozcáis algo, va a ser la columna de esta semana, la va a lanzar al aire, casi poéticamente, imagino, Javier Sierra. Es el recuerdo de un amigo, pero de un amigo, él lo conoció, interesante, un héroe y también un hombre que tuvo que ver con los misterios. Su funeral, esto es un poco obituario, ha sido esta misma semana. Antes, y también en Estados Unidos, ha habido algo que es, dicen, milagroso. Fue una tragedia, el inicio, una tragedia de la que Santiago Camacho tendría que decirnos algo, igual nos cuenta algo. ¿Os acordáis de aquel? Es que lo que es tremendo, y me doy cuenta ahora, es cómo olvidamos todo. Estamos en un proceso de deshumanización, alienación, saturación de mensajes para no enterarnos de nada, y que cualquier tragedia nos da igual a los 2 días, que esto uno empieza a pensar si no es una conspiración de verdad, para convertirnos en seres con corazón de hielo. Claro, pasan tantas cosas que ya estamos en lo siguiente. Y hay cosas sobre las que no se reflexiona. ¿Os acordáis de aquel individuo, por llamarlo de alguna forma, que apareció en Denver vestido de Batman y tiroteó y mató a no sé cuántas personas? En titulares, Santi, porque nos va a contar Carmen algo sorprendente. ¿Qué ha ocurrido? Es como la otra cara. También hay a veces una cara buena dentro de la tragedia, o sorprendente, sobre todo, o milagrosa. Se ha dicho en los foros de conspiración también, y podremos ahondar en esto otro día, Santi, pero al menos para poner esa guinda, que también se pensó en este asesino del Batman, de alguna forma,
como no ser un perturbado, ¿no? Por lo menos en los foros que Enrico se habló de algún tipo de plan o de manipulación mental, también salió en los medios. Sí, de hecho cada vez es muy recurrente, cada vez que surge un asesino de masas en Estados Unidos, fenómeno que desgraciadamente, y no hay más que ver lo que sucedió en Noruega, está dejando de estar circunscrito al país en el que nació para extenderse por todo el mundo, pues sí que se hacen multitud de alusiones a casos de experimentos de control mental, etcétera, etcétera. Realmente yo no lo creo. De hecho, en los días posteriores se detuvo a dos, no a uno, a dos individuos que, uno por mera casualidad, es decir, porque en un control de tráfico le registraron el coche, iba también disfrazado a un cine y le encontraron sendas bolsas de armamento y no tuvo más remedio que confesar que iba a perpetrar una masacre semejante. Y luego otro sujeto que también iba armado y tenía un comportamiento extraño que despertó la alarma y efectivamente pues nadie va con un par de pistolas automáticas al cine y también pudo ser reducido. Yo creo que estamos en la sociedad occidental. La sociedad, igual que la sociedad islámica, pues hemos visto que tiene sus problemas. La sociedad occidental tiene también sus pequeñas taras y sus pequeñas enfermedades mentales que generan pues estos abscesos de ira, ¿no? Pequeñas, bueno, eso es para otro debate, si os parece, porque pasan cosas que nos dejan sin habla, realmente terroríficas. Pero en estos tiroteos, lo dejamos así, ¿verdad? Tiroteos y un montón de muertos, algo denigrante, inhumano. Y que si recordamos la historia es el 20 de julio. Hace nada también. La localidad de Aurora, en Colorado. Están proyectando justo el estreno de Batman, El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Es la sala 9 de ese cine, de esa localidad. Está lleno de gente. Por la parte trasera, cuando ya está empezada la película, entra un personaje, es James Holmes, tiene 24 años. Es hacia la medianoche, es la sesión nocturna, la que va a haber un montón de gente. Entra por la puerta de emergencia, arroja varias granadas de humo y comienza a abrir fuego con un rifle automático. 12 muertos, 10 en ese mismo instante, 2 son trasladados y luego mueren en el hospital, 38 heridos, entre ellos un bebé de 3 meses, que también es herido, y una chica, Petra Anderson, una chica de 22 años, estudiante de música, se encontraba allí viendo ese estreno, y fue una de las heridas. Es trasladada al hospital en estado crítico porque tiene 3 disparos en un brazo y 1 alojado en el cerebro. La ha entrado por la nariz, ha destrozado parte de su rostro y se ha alojado en la parte trasera de la cabeza. Cuando llega al hospital es intervenida durante 5 horas. Los médicos ya anuncian a los familiares que es muy difícil que sobreviva porque, claro, una bala atravesando el cerebro, imagínate lo que puede hacer. Puede tocar todo tipo de nervios y cualquiera de esos 1 milímetro más a un lado o a otro puede acabar con su vida en cualquier instante o por lo menos dejarla tetrapléjica, parapléjica, ciega, de todo. Cuando la están interviniendo, los médicos se dan cuenta de que el cerebro de Petra tenía una anomalía que es la que la salva la vida y no se lo podían creer. Los propios médicos que empiezan a operarla dicen que eso no puede ser. Un pequeño canal de fluido que atraviesa su cráneo desde la parte delantera hasta la parte trasera. Y la bala justo hace ese recorrido. Ni 1 milímetro a la derecha ni 1 milímetro a la izquierda. Justo por ese canal que muy poca gente tiene, casi nadie. Es muy raro. Brad Strait es un pastor de la iglesia presbiteriana donde iba esta chica, donde también van sus padres. Era una mujer religiosa. Sí, era una mujer que, bueno, acudía a misa normalmente con su madre, que estaba enferma de cáncer, tenía un cáncer de mama, y entonces pues la familia estaba bastante unida precisamente también por la enfermedad de la madre. Y este pastor habla de gracia prominente, dice que Dios la hizo ya con ese defecto porque sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a entrar la bala y que se iba a alojar ahí, que iba a seguir ese camino. Bueno, habla de caso milagroso, pero es que los médicos también hablan de auténtico milagro. No se explican cómo ha podido entrar una bala por la nariz, cómo ha podido seguir totalmente ese líquido, un túnel biológico, exactamente, y cómo no ha podido, del tamaño de la bala, y cómo esa bala no ha podido desviarse, sino que se ha quedado ahí atrás y se acabó, y por eso se la han podido extraer y ella se ha recuperado perfectamente. Es que hay una cosa que tampoco han tenido en cuenta y que hace mucho más milagroso el asunto. O sea, aunque no haya tocado nada vital,
Una bala, cuando atraviesa un fluido, está sometida a un efecto físico que se llama cavitación. La cavitación es que cuando un objeto a gran velocidad atraviesa un fluido, genera burbujas que en un entorno cerrado lo que hacen es expandirse y generar daños. O sea, muchos de los daños por herida de bala, sobre todo de los daños cerebrales en el caso de balas alojadas en el cerebro, no es tanto por el agujero de la bala, sino por los daños de la cavitación. Pues que estos daños también hayan sido mínimos hace aún mucho más milagroso el caso. Hemos oído casos de historias de medallas, como aquella del Papa famosa de Fátima, que desvió una bala en un momento clave, en un momento dramático, pero nunca un caso de este nivel. Hemos preguntado al doctor Loeches. Exactamente, hemos preguntado al doctor Manuel Martín Loeches, de la Universidad Complutense de Madrid. El gran experto en neurociencia. En el cerebro, y él nos explica qué puede ser ese canal y por qué es milagroso. Es un caso curiosísimo. Desde luego no es un milagro, es una auténtica casualidad, ¿no? Pero es bastante curioso. La bala ha pasado directamente por un canal, por un tubo, que ese es el defecto que tenía esta chica, una especie de tubo que se había formado en su cerebro y que casualmente tenía la misma trayectoria que la bala. Entonces no le ha dañado ninguna parte de su cerebro, de hecho ella se encuentra bastante bien. Por eso, porque ha pasado la bala por una especie de tubo que se ha formado, que no es normal, a partir de una cobertura que tiene nuestro cerebro, que son las meninges, por un defecto que ocurre en muchas personas, en bastantes personas, no se le ha cerrado bien esta cobertura, se le ha hecho una especie de canal y casualmente pues la bala ha pasado por ahí. Claro, el canal podría haber tenido cualquier forma, cualquier dirección y casualmente ha sido, en el caso de esta chica, la trayectoria es justo la de la bala. Entonces, bueno, puede ser un milagro, sí, pero desde su punto de vista, claro. Puede ser un milagro, sí, dice el doctor Loeches, y afirmaba, ampliando la información, que nunca había visto nada ni semejante en radiografías, y eso que ha visto cosas. Claro, ha visto a gente hasta con medio cerebro, que no lo sabían, y que veía y que vivían como una persona completamente normal. ¿Con medio cerebro? Con medio cerebro. Y que es normal, que lo ha visto más de una vez, pero que un canal como esto, yo le preguntaba, ¿y un canal como esto lo has visto? Y me dijo, no. Javi, último apunte, se habla ya, y ampliaremos eso, a raíz de estos hechos, de Batman como película maldita, nueva película maldita moderna. Sí, algunos medios ya le han dado ese marchamo que se le dio a películas como El Exorcista, como Poltergeist. Hay que recordar que en el estreno de la anterior película de la saga se produjo la muerte prematura de Heath Ledger, de ese actor que encarnaba al Joker, ¿no? Y la muerte fue un poco extraña también en la habitación de un hotel. Y finalmente, ahora, con el estreno otra vez de esta siguiente parte de la película, de la saga, y con este asesino de Denver, pues parece, algunos medios así lo dicen, que es una de esas sagas malditas. O película gafada. Vamos a hacer una cosa, como quedan ya pocos minutos, luego vamos con testimonio, y luego vamos con esa sección rompedora, créalo o no. Hubo muchos votos a favor y en contra. Resolveremos la historia y plantearemos otra incógnita. Solo lanzo una cuestión: programa español censurado. Javier, todo tuyo. Vamos a poner una música bonita de fondo, porque es el obituario, como ocurre, qué bonita es esta música de Evangelis, como ocurre en todos los periódicos. Y el personaje que se ha marchado quizá al otro lado es un personaje para la historia. Pasarán siglos, milenios, y recordaremos su foto, su imagen, su huella. Esta semana el mundo ha contemplado el magnífico edificio gótico que se encuentra en el centro de Washington DC y que se conoce como la Catedral Nacional. Pocos saben que hay una vidriera en ese edificio que tiene engastada una pequeña roca lunar, un fragmento de los 382 kilos de piedras que se trajeron las naves Apolo en sus misiones entre el año 69 y 72 de la superficie de nuestro satélite. Y debajo justo de esa vidriera se ha oficiado el funeral de Estados Unidos por su héroe perdido este verano. Falleció el 25 de agosto, su nombre es Neil Armstrong, fue aquel hombre que dio un pequeño paso para el hombre, pero un salto de gigante para la humanidad, y que para los brahmanes de la India probablemente acometió una de las mayores hazañas concebibles para nuestra especie, equivalente al Gilgamesh de la famosa epopeya sumeria. Y es que, según los brahmanes, en la India es donde reposan las almas de los muertos, así que Armstrong pisó la luna, quizá el territorio de los muertos, pero hizo algo que nadie había hecho antes, y es volver
para contárnoslo. El 21 de julio de 1969, el nombre de Neil Armstrong se hizo inmortal. Él no era militar, sin embargo había participado en la guerra de Corea, fue piloto militar, pero después no hizo carrera dentro del ejército de los Estados Unidos y fue seleccionado para ese momento. Pero fue un tipo curioso, huidizo, apenas concedió entrevistas a lo largo de su vida y siempre fue muy, muy humilde. En cualquier ocasión que le preguntaban por su hazaña, él decía que el mérito no era en absoluto suyo, sino de las 400.000 personas que trabajaron en el proyecto Apolo para lanzar aquel Saturno V, un cohete que no ha sido imitado todavía a fecha de hoy, y poner ese hombre en la superficie de la Luna. Ese hombre humilde ha decidido, por voluntad propia, por testamentaría, que su cuerpo no repose para admiración de sus contemporáneos y de las generaciones futuras en el Cementerio Nacional de Arlington, al otro lado del río, detrás de la zona de poder de Washington DC. No vamos a poder ir ahí a venerarlo. Él ha decidido, porque está dentro de la potestad de los héroes de guerra americanos, ser lanzado al fondo del mar. Y qué curioso, Iker, que lo que le hizo inmortal fue descender en otro mar, en el mar de la tranquilidad, en ese cráter de la cara visible de la Luna, donde aquella noche de julio de 1969 contuvimos la respiración. Y qué curioso, Iker, que se nos ha ido en un mes de agosto donde hubo 2 lunas llenas. Son casualidades, son coincidencias, quién sabe, pero desde mi punto de vista son la firma indeleble de un hombre que para siempre va a permanecer en nuestra memoria. Pues qué magnífica forma de terminar este primer dossier, este periódico, con un obituario y con otra firma maestra, la de Javier Sierra, recordándonos a ese hombre inmortal. Este desde luego es inmortal, pasará mucho tiempo, pero el recuerdo de ese salto para la humanidad, ese sueño de siglos, quedará ahí. Javier, Santiago, como siempre, que es un honor y un placer. Hasta la próxima semana, compañeros. Hasta la próxima. Hasta pronto. Lo haremos habitualmente, columnas, opinión, obituario, fotografía, pero ahora los compañeros con toda la información de lo que está pasando en el mundo y después nosotros con un montón de cosas.